Bienvenidos a todos a este estudio sobre el Apocalipsis que estamos realizando, donde estamos profundizando en lo que son los 7 espíritus de Dios. Nuestra lectura está basada en Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono. Amén, Padre. En los vídeos anteriores hemos estado viendo cómo el Espíritu Santo tiene unas manifestaciones que son las 7 manifestaciones divinas que fueron depositadas sobre el Mesías, el Señor Jesús. Esta lista de los 7 espíritus la encontramos en Isaías capítulo 11 y versículo 2. Isaías capítulo 11 y versículo 2, que dice así: y reposará sobre él, sobre el Mesías, el Espíritu de Jehová, 1, el Espíritu de sabiduría, 2, el Espíritu de inteligencia, 3, el Espíritu de consejo, 4, y de poder, 5, Espíritu de conocimiento, 6, y Espíritu de temor de Jehová, 7. Aquí están todo el listado de los 7 espíritus de Dios, o las 7 manifestaciones de Dios, porque ya hemos visto que el número 7 en la Biblia significa la perfección o el hecho completo de algo. Así, en el 7º día Dios descansó de su obra porque hizo una obra perfecta, y ese día fue el día de descanso, o fue el día en que se completó toda la creación. Así, estas 7 manifestaciones representan la plenitud del Espíritu Santo sobre un creyente, sobre ti y sobre mí. Primero que todo, tenemos que recibir al Espíritu Santo, que es el Espíritu de Jehová. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo? Creyendo en el Señor Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. De esta forma, nosotros podemos recibir al Espíritu Santo con el nuevo nacimiento. Como le dijo el Señor Jesús a la samaritana, él tuvo una cita con la samaritana. Me es necesario pasar por allí, por Samaria, por esa calle, para encontrarse con aquella mujer a las 12 del mediodía que estaba recogiendo agua. Y le dijo: de cierto te digo que los que tienen que adorar al Padre tienen que ser en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre está buscando. Y a Nicodemo le dio otra pieza del puzzle. Nicodemo, tan sabio que eres y no sabes que tenemos que nacer de nuevo, nacer del Espíritu, que es el nuevo nacimiento, que es el que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, y en ese preciso momento tenemos el Espíritu. Ahora, las manifestaciones del Espíritu, no todos los cristianos las tienen por igual. Todos podemos tener al Espíritu dentro de nosotros, porque hemos creído ciertamente con el corazón, de una forma sincera, de una forma con fe, tal como dice la palabra de Dios, y nacer de nuevo. Y ahora viene las manifestaciones, cómo tienen que ir evolucionando en nuestra vida, o ir creciendo, o irse mostrando en esta vida, para que seamos un verdadero hijo de Dios, o demostremos que somos un hijo de Dios.
vimos que el espíritu de sabiduría, que es la primera manifestación, es el espíritu que necesitamos o que todo creyente tiene para entender la palabra de Dios. Si tú te llega la palabra de Dios y la lees y no la entiendes, o es porque eres jovencito en el cristianismo y por lo cual tú necesitas empezar por la leche, por los primeros fundamentos del cristianismo, como es la salvación, el camino de la salvación, etcétera, 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 en el que se aconseja al cristiano, empieza leyendo Juan, el apóstol del amor, empieza leyendo el Evangelio de Juan, después continúa con Mateo, con Marcos, con Lucas, luego ya pasarás a Hechos, luego estudia, profundiza en Romanos, poco a poco, y así, poco a poco, día a día, mes a mes, con el contacto de la palabra de Dios, vas adquiriendo sabiduría. Esa sabiduría que necesitamos para entender la palabra de Dios, para entender la Biblia, la vida, para entender todo lo que nos rodea. Necesitamos la sabiduría para reinar, como dijo el Señor Jesús: os he hecho reyes y sacerdotes. Para reinar necesitamos esa sabiduría que pidió Salomón sobre todas las cosas, sobre todo sabiduría. Y esa sabiduría, que es el Señor Jesús mismo dentro de nosotros, es el Espíritu de Dios, la primera manifestación que hay, que es la sabiduría de Dios. Y hoy vamos a estudiar lo que es el espíritu de inteligencia, que es la segunda manifestación del Espíritu Santo. El espíritu de inteligencia es el espíritu, o es la primera manifestación que un cristiano necesitamos para caminar por este mundo. Una vez hemos adquirido sabiduría, o estamos adquiriendo sabiduría entendiendo la palabra de Dios, nos dice en Deuteronomio 4 y los versículos 5 y 6. Aquí se nos narra cuando Moisés está explicando al pueblo los últimos mandamientos o las últimas ordenanzas antes de entrar a la tierra prometida. Él no iba a entrar, su generación se quedó toda en el desierto, todos fallecieron, todos perecieron por incredulidad, porque no quisieron creer a Dios. Y la nueva generación era la que iba a conquistar, la que iba a entrar en Canaán, la que iba a entrar a la tierra que fluye leche y miel. Y les dice así Moisés: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos del pueblo, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Después de adquirir la sabiduría como la primera manifestación del Espíritu Santo, o sea, asimilar la palabra de Dios, necesitamos ponerla en práctica. Y para esto necesitamos la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La inteligencia es el entendimiento o la comprensión para evaluar entre el bien y entre el mal, o la capacidad para escoger la mejor opción en una situación determinada. Así, cuando vamos caminando por el mundo antes de conocer al Señor Jesús y nos encontramos con el dilema: ¿con quién me tengo que casar?, pues resulta que yo me guío por mis sentimientos, me guío por mi corazón, me guío por la vista, me guío por mis sentidos y digo: esta mujer es la que me conviene a mí, por diferentes circunstancias, sin evaluar la parte espiritual o lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cuando llegamos al Señor Jesús
y tenemos a un soltero que está buscando una novia o que quiere intención de formar una familia, lo primero que hace es obedecer a lo que dice la palabra de Dios. No os unáis con yugo desigual. Hijitos míos, cuando os tengáis que casar, cuando tengáis que buscar una pareja, buscadlo dentro del pueblo de Dios. Y os evitaréis dificultades, enfrentamientos y desobedecer a Dios en todas las cosas. Esta es escoger la mejor opción. Cuando en el mundo vamos a trabajar, buscamos un trabajo, estamos estudiando en la facultad, ¿qué carrera vamos a hacer? ¿Qué trabajo vamos a elegir? Y nos guiamos por estos sentidos, la vista, el económico, etcétera, etcétera, etcétera. Sin tener en cuenta las capacidades que Dios nos ha dado a cada uno para ponerlo en práctica y hacer la voluntad de Dios. Ahora que somos cristianos, Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de hoy, porque tú eres el que suministras el trabajo para mí, para poder yo realizarlo. ¿Y cuál es el trabajo que yo puedo realizar? El que tú has puesto en mis manos, que es un trabajo 100% mejor, 100% mejor que el que yo habré pensado con mi cabeza o el que habré pensado con mi corazón. Porque estoy obedeciendo la palabra de Dios. Esa es la capacidad de escoger. Bíblicamente tenemos un ejemplo en Primera de Juan y versículo 2. En Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 15, 16 y 17. Y Juan, el apóstol del amor, dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos leído estos versículos. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos, primero que todo, la sabiduría espiritual para entender lo que hemos leído. Así, a simple vista, yo leo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces, ¿no puedo amar a mi familia que está en el mundo? ¿O no puedo amar mi trabajo porque está en el mundo? ¿O no puedo amar mi vida, lo que Dios ha puesto en mis manos, porque está en el mundo? Como dice que todo lo que hay en el mundo no proviene del Padre, por eso no tengo que amarlo. Eso es una interpretación física, psíquica, emocional de lo que acabo de leer. Ahora, cuando entra la sabiduría de Dios en el conocimiento, empezamos a entender. El Señor se está refiriendo en estos versículos a que no interpongamos nada delante de Él. O sea, primero viene Dios y después viene mi familia. Primero viene Dios, después viene mi familia y después viene mi trabajo. Primero viene Dios, luego viene mi familia, luego vienen los estudios. Primero viene Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se interponga entre Dios primero y yo se puede considerar que es pecado. Ahí está funcionando la inteligencia, distinguir entre el bien y entre el mal. Seguimos con el mismo ejemplo. ¿El amor a mi mujer es pecado? Yo estoy casado, tengo una mujer,
¿El amor a mi mujer es pecado? Cuando dice Pablo que amemos a nuestras mujeres con un amor sacrificial como Cristo amó a la Iglesia. Bueno, todo depende si el amor a la mujer, a tu mujer o a tu marido está antes o después del amor a Dios. Porque cuando el amor a la mujer te hace hacer cosas que son contrarias a lo que está marcado en este libro, pues el amor a la mujer está primero que Dios. Ahora, cuando el amor a la mujer está sujeto a lo que dice este libro, entonces el amor a la mujer está basado en el amor a Dios. Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, de una forma sacrificial, dándolo todo por ellas. Ese es el amor que dice la Biblia. No es el amor carnal, no es el amor erótico. Es un amor que sale más profundo del corazón. Es lo que está pidiendo la Biblia. Entonces, en estos ejemplos hemos visto claro que necesitamos la sabiduría para entender lo que dice la palabra de Dios y la inteligencia para ponerlo en práctica. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 5 y versículo 14? En Hebreos capítulo 5 y versículo 14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y entre el mal. Aquí está hablando de un alimento sólido, comparando a una persona física con el alimento que está asimilando. Un bebé, un recién nacido, toma leche. No puede tomarse un plato de chorizo con morcilla, con lentejas, etcétera, etcétera, lo que digamos. No puede comerse una paella rica española, no. O un churrasco hecho a la brasa. No puede un bebé comer eso. Para llegar a comer eso, el estómago ha tenido que pasar un proceso, ese bebé ha tenido que ir creciendo y entonces la persona llega a un momento en que su estómago puede asimilar toda esa comida sólida. Para asimilarla espiritualmente necesitamos tener nuestros sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento entre el bien y entre el mal. Y la palabra discernimiento aquí en el griego es la palabra diácrisis, que significa hacer una evaluación judicial. Cuando un juez tiene a Felipe Luis delante, asesino de 24 mujeres, 3 niños y un perro, y el abogado defensor dice: nos declaramos inocentes, y el abogado o el fiscal dice: este hombre está perdido la razón, tenemos las pruebas de que él ha sido un asesino hasta del perro. El juez evalúa todas las pruebas, hace todo el juicio y entonces hace una evaluación judicial para ver si a esta persona la tiene que castigar o no la tiene que castigar, si es un mentiroso o se dice la verdad. Esta evaluación es lo que aquí se llama discernir entre el bien y entre el mal. Cuando se nos pone delante un matrimonio casado y se te pone delante la secretaria con una minifalda hasta aquí y hola señor, es que yo vengo, yo quiero servirle, yo quiero, y ves que esto va más allá de la relación que podía ser una relación laboral. En aquel momento uno tiene que discernir: aquí hay una barrera roja, esto es pecado, no tengo que ir por este camino,
y me voy por el camino de la derecha, por el camino del bien. Coges a la secretaria con mucha educación y dices: señorita, esto es una empresa decente y usted a partir de ahora o se cambia de ropa, o cambia de nombre, o cambia de empresa. Pero tal como va, ni puede estar en esta empresa, ni queremos que pertenezca a nuestra asociación. Porque nosotros somos una asociación cristiana, evangélica, que tenemos una moral, que tenemos unas creencias, que sólidamente creemos en la palabra de Dios como nuestra norma de conducta, y su forma de vestir no cuadra con nuestra forma de pensar. En aquel momento, tu inteligencia está creciendo delante de Dios. ¿Por qué? Porque una tentación que la tenías al alcance de la mano, la has desechado y has decidido lo bueno. Así es como aquel que llega y va a pedir una ayuda al Estado porque no tiene que comer y no tiene que mentir para recibir aquella ayuda. Es que si miento, seguramente recibiré mejor la ayuda que si digo la verdad. Entonces, si mientes, significa de que tú no eres hijo de la luz, sino hijo del diablo, padre de las mentiras. Porque Dios dijo: no confía en mí, que yo no te dejaré ni te desampararé. Y pide el pan cada día, porque cada día te lo daré. Entonces, un cristiano, ante la tentación de adquirir más dinero, más ganancias, dice: no, yo no voy a mentir, voy a decir la verdad. ¿Me dan la ayuda? Gloria a Dios. ¿No me dan la ayuda? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque mi sustento no viene del Estado, mi sustento viene del Dios. Viene del Padre de las Luces, que es el que sustenta mi vida, el que sustenta mi familia y el que me da de comer. No es nadie más que Él. Porque si da de comer a los pajaritos, ¿cómo no me va a dar de comer a mí, que soy su hijo? Ahí está el discernimiento entre el bien y entre el mal. Ahí está cuando llegan las tentaciones, que a todos nos llegan, entre coger las tentaciones y caer en la tentación o no caer en la tentación. En estos tiempos finales que estamos viviendo, es importantísimo tener inteligencia espiritual. Muy importante. Isaías 5, versículo 20. Ay de los que lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué no es característica de estos tiempos donde vivimos? Nosotros, los cristianos, no tenemos nada en contra de los homosexuales. No somos unas personas racistas que porque una persona tenga una tendencia sexual concreta, nosotros estemos en contra de él, no. Nosotros nos dictamos a lo que dice esta palabra. Y la palabra de Dios dice que el hombre nació con un cromosoma XY, y que ese cromosoma XY tiene ciertas características físicas, psíquicas, espirituales y almáticas que nos enfrentan que somos un hombre. Una mujer nace con un cromosoma XX, en que las diferencias con el cromosoma Y no solo son físicas, sino que son psíquicas y son almáticas. Y entonces es cuando una persona que no quiere, que digamos que ha sido engañado por el movimiento actual en la sociedad, en que tiene un velo en su cara y donde tiene una mente confundida y dice: yo no soy lo que soy, porque mis cromosomas dicen que soy XX, mujer, pero sin embargo yo creo que soy varón.
Y esa mujer XX quiere actuar como un varón. Y un varón quiere actuar como una hembra. Y perdemos nuestra identidad como personas, que es lo que el diablo ha querido desde el principio: robarnos la identidad. Le robó la identidad a Adán y a Eva. ¿Por qué? Porque ellos eran hijos de Dios y Él los bajó a la calidad de animales. Porque Dios es el que discierne mejor que nosotros, o es el que dicta o el que dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero cuando Adán y Eva quisieron ellos mismos dictaminar qué es lo bueno y qué es lo malo, se encontraron con la muerte delante, que no habían pensado en ella. Se encontraron con que para ganar el sustento hay que sudar. Se encontraron que para tener hijos te va a doler. Se encontraron que la vida ya no es fácil como era antes, que todo lo que Dios había preparado para ellos había decaído en un suspiro. Porque Lucifer, Satanás, la serpiente antigua, les había robado su identidad. ¿Qué quiso hacer con Jesús cuando se encontró con él en el desierto los 40 días en que el Señor estuvo ayunando? Quería robarle su identidad. ¿Qué te ha dicho el Padre? El Padre te ha dicho que ayunes. El Espíritu te ha llevado al desierto para que ayunes, para que sepas lo que pasa a un cuerpo humano cuando carece del sustento de la comida. Y dice Satanás: si eres Dios, convierte las piedras en pan. ¿Es malo comer el pan? No. Para Jesús, en aquel momento, no era lo que su Padre había decidido para él. O sea, no era lo correcto. Si postrado me adorares, entonces yo te lo daré todo. Jesús le dice: no. A tu Dios servirás y a Él solo adorarás. A mí no me tienes que tentar con eso, porque yo sé quién soy. Jesús supo en cada momento quién era. Por eso el diablo huyó de él y lo dejó, porque no podía hacer nada. Porque su identidad era una identidad fuerte, era una característica de una persona íntegra. Y así estaba hablando de que nosotros, los cristianos, por lo menos tenemos la mente de Cristo, es lo que dice Pablo. Y como tenemos la mente de Cristo, somos personas íntegras, de una sola pieza. Y si mi cuerpo dice, o mis cromosomas dicen que soy XY, o sea, macho, o sea, hombre, entonces lo que diga mi mente no evalúa, no cambia a lo que dice la palabra de Dios, que varón y hembra los creó. Y se unieron y fueron una sola carne. No dijo varón, y cuando los unió, pues compraron un niño a una madre de alquiler. Eso no lo dice. O hembra y hembra los unió y, pues bueno, alquilaron a un macho para poder procrear y poder tener un bebé o una descendencia que no les pertenece. ¿Verdad que no? Dice la Biblia, macho y hembra los creó. Entonces, nosotros, los cristianos, nos guiamos por esas normas de conducta. Y ahí, cuando nos guiamos por esas normas de conducta, es cuando, hoy en día, es el momento en que necesitamos más sabiduría. Hay iglesias homosexuales, cuando la Biblia habla claramente que los homosexuales no pueden heredar el reino de los cielos. No es que no quiera la Biblia, no es que no los quiera Dios, es que no pueden heredarlo. Son divididos mentalmente, no lo entienden, tienen un velo delante, no entienden que están divididos mentalmente,
que un hombre es un hombre y que una mujer es una mujer. Y no hablemos en el transgénero, porque en el transgénero, y lo podemos corroborar con informaciones que podemos buscar en cualquier red social del internet, resulta que el 60 o el 70% de los que se han cambiado el sexo al transgénero acaban suicidándose de una forma o de otra, o por sobredosis o suicidándose de otro tipo de forma. ¿Por qué? Porque su mente, porque hay algo que luchan de que sus células dicen una cosa y su mente dice otra, y esa pelea al final acaba uno volviéndole loco. Pero nosotros en este momento tenemos que discernir muy bien cuál es el bien y cuál es el mal. Tenemos que discernir muy bien cuál es la iglesia correcta y cuál es la iglesia incorrecta. Cuál es el Cristo crucificado y cuál es el Cristo que se predica del libertinaje, donde una persona puede salir, puede correr, puede jugar, puede pecar y luego dice, es que yo voy al cielo porque soy salvo. Y por otro lado tenemos al Cristo crucificado que dice, tú tienes que crucificarte conmigo cada día y seguirme para seguir en el camino de la cruz. Y poder llegar a nuestro objetivo, que es estar con el Señor Jesús por siempre. Job 28:28 dijo: y dijo al hombre, he aquí que el temor al Señor es la sabiduría. O sea, que cuando yo acepto a Dios tal como es, con sus normas de conducta, con sus leyes, que algo tendrán que nos llevan a la vida, cosa que las otras leyes nos llevan a la muerte. Y cuando yo cojo estas leyes que van a la vida, entonces ese temor al Señor es la sabiduría. Y el apartarme del mal, o sea, de las leyes que me llevan a la muerte, ¿qué dice? La inteligencia. Y ya empezamos a entender que la inteligencia viene cuando actuamos la sabiduría adquirida. O sea, que cuando nosotros leemos la Biblia y la ponemos en práctica, empezamos a ser más inteligentes. El ejemplo más claro en la Biblia lo tenemos con Daniel. El ejemplo más claro lo tenemos con el profeta Daniel, donde en el libro de Daniel capítulo 1 y versículo 8, Daniel expresa claramente que propuso en su corazón no contaminarse con la comida ofrecida a los dioses por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor entró en Israel y se llevó a 100.000 jóvenes como esclavos para trabajar para él. Y entre ellos escogió a los mejores, y entre ellos Daniel, para que estuvieran cerca del rey en el palacio. Ahí Melsar, el jefe de los eunucos, estaba a cargo de que estos jóvenes estuvieran bien alimentados, fueran jóvenes que estuvieran bien tratados, para que así, cuando se presentaran delante del rey, fueran personas que el rey los pudiera poner en sitios de autoridad en su palacio, en el reino. La cuestión es que Daniel, cuando llega allí, él propone en su corazón que no quiere comer la comida del rey, porque son comidas que han ofrecido a dioses, a sacrificios de otros dioses, y que él dice, yo no voy a comer esa comida, porque esa comida es pecado contra Jehová, porque yo no puedo contaminar mi cuerpo con una comida que no sea del Señor. O sea, yo no puedo contaminar mi cuerpo con unas leyes que no vengan de esa palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que me alimenta el espíritu, y entonces yo, si tomo las leyes que vienen de otro lugar, esas leyes me van a hacer daño a mi espíritu. Es el símil espiritual de lo que estamos comentando. La cuestión es que cuando pasan
un tiempo en que Daniel está comiendo una comida diferente a la del rey y se presenta delante del rey, Dios le da sabiduría e inteligencia a Daniel. Daniel 1, versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo el reino. Cuando un cristiano recibe el Espíritu Santo en su vida, la sabiduría espiritual es la primera manifestación para la vida cristiana o la vida de la piedad, para entender la voluntad de Dios en su palabra. Esta sabiduría llevada a la práctica, como hizo Daniel, esta sabiduría llevada a la práctica, no me quiero contaminar, produce inteligencia. Así Daniel fue hallado mucho más inteligente que los tenías a su alrededor. Así un cristiano, cuando vence las tentaciones, obedece la palabra de Dios y la pone en práctica, es cuando tiene inteligencia. Primero recibes la sabiduría para poder gobernar, dijimos, como reyes y sacerdotes. Ahora tenemos la inteligencia para saber gobernar aún mejor como reyes y sacerdotes, que es la tercera manifestación del Espíritu Santo en un cristiano. Ahora, esa inteligencia que te dictamina qué es lo bueno y qué es lo malo, tú sabes que te va a llevar a buen puerto a todo lo que hagas en tu casa, en tu hogar y en tu familia. Ahora, esa inteligencia te va a llevar a buen puerto para saber escoger cuál es el mejor trabajo para tú poder llevar a tu familia. Porque hay trabajos de esclavitud que un cristiano a lo mejor no discierne y resulta que está esclavizado día y noche por un salario y su vida espiritual se va muriendo. Cuando el Señor a lo mejor le tenía propuesto otro trabajo en de que no ganaría tanto dinero, pero no le faltaría de nada. Y sin embargo, su alimento espiritual nunca faltaría. Siempre tendría ese momento para compartir la palabra de Dios. Siempre tendría ese momento para leer cada día la palabra de Dios, para estudiar cada día la palabra de Dios, de día y de noche. Siempre tendría ese momento para asistir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios con los hermanos. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque no somos lobos solitarios. No somos lobos solitarios. ¿Qué dijo Deuteronomio? ¿Qué hemos empezado leyendo en Deuteronomio capítulo 4 y versículo 6? Y dirán, ¿qué dirán? La gente del mundo, cuando vea que ponéis en obras la sabiduría de Dios, o sea, la palabra de Dios la ponemos en obras, y somos un pueblo inteligente, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. No dicen el lobo solitario o la loba solitaria serán grandes. Es que yo no quiero ir a la iglesia. Si no quieres ir a la iglesia es porque todavía no eres una persona inteligente. Lo que eres es una persona egoísta, en que piensas en ti y no piensas en los demás. Si tú, cuando el Señor te dice, cada mañana tienes que leer la palabra de Dios, cada mañana tienes que hacer una oración al Padre, tienes que tener comunión al Padre, y no lo haces, es porque no eres una persona inteligente. Eres una persona egoísta para ti, porque te crees que ese tiempo que tú lo vas a dedicar en ti va a ser mejor que dedicarlo para el Señor. Y así en la vida nos encontramos que las personas que no son inteligentes van en contra de esto. Y en el cristiano, pues hay muchas personas que no son inteligentes. Sí, son cristianos, sí, han recibido el Espíritu de Dios, sí, quizás tengan sabiduría en discernir la palabra de Dios, pero como no la ponen en práctica, como no separan el bien del mal, nunca pueden comer comida sólida. Nunca pueden entender más allá de Juan
de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. De ahí no pasan en que somos reyes y sacerdotes para Dios, en que en nuestra casa nosotros somos los reyes y los sacerdotes, con la sabiduría de Dios y con la inteligencia de practicar esa sabiduría, y que en nuestra casa, cuando practicamos esa inteligencia, los que nos ven a nuestro alrededor dicen: ciertamente pueblo grande y santo es para Dios, ciertamente pueblo separado es para Dios esta nación. Ciertamente estos son hijos de Dios. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. Los lobos solitarios no van a ningún lado, no llegan lejos. Los lobos van en manada. Los cristianos somos ovejas que pertenecemos a un rebaño dirigido por un pastor. Y nuestro buen pastor se llama Jesús. Y nosotros, como ovejas, tenemos que obedecer a nuestro pastor. Esa es la inteligencia. Obedecer a nuestro pastor. ¿Tú crees que el pastor que ha dado la vida por sus hijos, o sea, por nosotros, no nos pondrá en los mejores pastos? Como dice el Salmo 23, ¿no nos pastoreará por los mejores valles? ¿No nos dará de beber del agua más fresca? ¿O todo va a ser sufrimiento porque nosotros queremos vivir en ese sufrimiento? No nos engañemos. Hasta el sufrimiento, dice Santiago, sumo gozo. Cuando sufras, sumo gozo. O sea, disfruta. ¿Por qué? Porque el Señor te está probando. Y si el Señor te está probando, es que eres un hijo de Dios. Eso es lo que dice Santiago. Problemas todos tenemos. Los del mundo y los cristianos. Ahora, los problemas del cristiano se quedan aquí. Porque nosotros, cuando nos levantamos por la mañana, ¿qué hacemos? Orar a nuestro Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Sí, Señor, tu reino que está allá, tráelo a nosotros. Nosotros queremos que esté aquí tu reino. Queremos que tú reines en nosotros. Lo queremos. ¿Por qué? Porque si tú reinas en nosotros, si tú eres el rey de mi vida, si tú pones tus ordenanzas, tus reglas en mi vida y yo las obedezco, todo me va a ir bien. No me va a faltar nada. Es que no me va a faltar nada. Y para colmo, voy a tener vida y vida en abundancia. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No es nada más. Hermanos, inteligencia para vivir la vida. Cada decisión que tomemos a partir de hoy, que sea una decisión inteligente, basada en la palabra de Dios. No en nuestro cerebro, no en nuestros sentimientos, no en nuestros sentidos, no. Los sentidos ejercitados, espirituales, entre el bien y entre el malo. Que sepamos distinguir qué es lo bueno de lo malo. Y en ese preciso momento, nuestras decisiones serán decisiones inteligentes. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, Señor, porque ahora hemos entendido un paso más de la vida cristiana. Primero hemos entendido que sin leer tu palabra, sin estudiar tu palabra, sin memorizar tu palabra, sin tener contacto en cada momento con tu palabra, no tenemos sabiduría. Pero ahora que ya tenemos contacto con tu palabra, la queremos poner en práctica para tener inteligencia para caminar por este mundo, para cada cosa que hagamos, Señor. Señor, danos inteligencia para entender cada circunstancia que estamos viviendo en este mundo. Danos sabiduría para que podamos entender todo. Danos inteligencia para que podamos discernir entre el bien y el mal. Padre Santo, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias porque sin ti nada podemos hacer, Padre. Dice en Proverbios 8,
Conmigo está el consejo, versículo 14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Conmigo está hablando Dios. Conmigo está hablando Jesús. Está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Padre Santo, gobierna nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.